Hoy conocerás una de las historias más asombrosas y profundas de la humanidad, el nacimiento de Jesús. Desde antiguas profecías que anunciaron su llegada hasta el misterio de un ángel que trajo un mensaje imposible, esta historia ha capturado el corazón y la fe de millones. Quédate hasta el final para descubrir cómo los eventos extraordinarios de su nacimiento cambiaron el curso de la historia para siempre. Imagina a un pueblo que vive con la esperanza de un Salvador. Por generaciones, el pueblo de Israel había recibido promesas y profecías de que un Mesías vendría a liberarlos, alguien que traería justicia, paz y una conexión renovada con Dios. Estos anuncios aparecían en las antiguas escrituras. Isaías hablaba de una virgen que concebiría un hijo llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y Miqueas señaló a Belén como el lugar donde nacería este esperado rey. Los israelitas vivían tiempos difíciles bajo la opresión del Imperio Romano. Con su fe puesta en estas profecías, muchos aguardaban con ansias al elegido que restauraría la grandeza de Israel. En este contexto, una joven llamada María, de la ciudad de Nazaret, fue visitada por un mensajero celestial. Esta joven era sencilla, humilde, y estaba comprometida para casarse con José, un carpintero que también tenía una profunda fe. Una noche, mientras María se encontraba sola, el ángel Gabriel apareció frente a ella. Su presencia la llenó de temor, pero sus palabras fueron de consuelo. «Salve, llena eres de gracia», le dijo. Gabriel le anunció que ella había sido elegida para un propósito divino. Sería la madre del Hijo de Dios. María, sorprendida, preguntó cómo sería esto posible, siendo virgen. El ángel respondió que el Espíritu Santo descendería sobre ella y su hijo sería llamado el Hijo del Altísimo. Gabriel incluso le dio una señal. Su prima Isabel, quien era anciana y estéril, también estaba esperando un hijo, porque para Dios nada es imposible. Con una humildad y fe inquebrantables, María aceptó su misión. «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra», respondió. Así comenzó su papel en esta historia, una historia que desafía la lógica y que toca lo más profundo de la fe. Poco después, María viajó para ver a Isabel. Cuando llegó, Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoció que el niño en el vientre de María era el Mesías. Esta reunión fue un momento de confirmación para ambas, y María sintió en su corazón la magnitud del destino que estaba cumpliendo. Así, la esperanza de Israel, la promesa de siglos, comenzaba a tomar forma en el vientre de una joven de Nazaret. Con esta promesa divina, María regresó a Nazaret, sabiendo que lo que venía no sería fácil, pero en su corazón guardaba la paz y la certeza de que Dios estaba con ella. Ahora, debía enfrentarse a José, su prometido, y contarle el milagro que estaba ocurriendo. ¿Cómo recibiría él esta noticia? Aquí comienza la siguiente parte de nuestra historia. A pesar de la paz en el corazón de María, su prometido José enfrentaba una situación difícil. Al enterarse del embarazo de María, sus pensamientos se llenaron de confusión y duda. Él era un hombre justo, y aunque su amor por María era verdadero, no podía comprender lo que había sucedido. La única explicación lógica parecía que ella había roto su compromiso, y la costumbre de la época le permitía repudiarla públicamente. Sin embargo, José, en su misericordia, decidió protegerla de la vergüenza y optó por romper el compromiso en secreto. En medio de esta angustia, una noche, mientras dormía, José tuvo un sueño que cambiaría su vida. Un ángel del Señor se le apareció y le habló: «José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa, porque lo que ha sido concebido en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Despertó con el corazón lleno de paz y una nueva comprensión del propósito divino. Aquel sueño
no solo le dio respuestas, sino también la certeza de que el niño que María llevaba era realmente el Mesías. Al despertar, José decidió obedecer el mensaje del ángel. Con renovado valor y fe, se unió a María, aceptando el papel de esposo protector y padre terrenal del Salvador prometido. José comprendía que su linaje, el de la casa de David, era parte del plan profético y que el nacimiento de Jesús sería la realización de las promesas hechas a Israel. Con el tiempo, José y María comenzaron a prepararse para recibir al niño. Sabían que no sería un nacimiento ordinario. Había algo profundamente sagrado y profético en todo esto. La fe de ambos fue probada desde el inicio, pero su disposición a obedecer sin dudar los hacía estar a la altura de su llamado. Sin saberlo, estaban por enfrentarse a una serie de eventos que no solo les recordarían el carácter milagroso de la situación, sino que también cumplirían cada profecía que los antiguos profetas habían proclamado. Y en este tiempo de preparación, un anuncio en el imperio cambiaría el curso de su historia, obligándolos a dejar su hogar en Nazaret y embarcarse en una larga y difícil travesía hacia la ciudad de Belén. El emperador César Augusto, en un movimiento para tener control sobre sus territorios, decretó que se realizara un censo en todo el Imperio Romano. Este decreto significaba que cada familia debía viajar a su ciudad natal para registrarse. Para José, descendiente de David, esto implicaba un largo viaje hacia Belén, la ciudad de sus antepasados. Aunque este viaje era arduo y las circunstancias de María eran delicadas debido a su embarazo avanzado, ambos comprendían que debía hacerse. En silencio, los dos aceptaron el desafío, sin imaginar que su obediencia llevaría a cumplir otra profecía antigua. El viaje de Nazaret a Belén era una travesía de varios días a pie y sobre un burro, en caminos de tierra que atravesaban montañas y desiertos. Cada paso traía consigo agotamiento, pero también una profunda fe. En el camino, José se preocupaba por el bienestar de María, sabiendo que el tiempo de dar a luz estaba cerca. Mientras tanto, María contemplaba la promesa en su corazón, consciente de que el niño que llevaba era el cumplimiento de todo lo que Israel había esperado. Finalmente, tras una agotadora jornada, llegaron a Belén. Sin embargo, la ciudad estaba abarrotada de gente que también había venido para el censo. José buscó alojamiento en cada rincón posible, pero todas las posadas estaban llenas. Rechazo tras rechazo, parecía que no habría un lugar adecuado para que María diera a luz. Finalmente, un posadero les ofreció refugio en un establo, un lugar donde solían descansar los animales. Aunque humilde y rudimentario, fue un lugar de descanso en medio de la adversidad. En ese establo, en la quietud de la noche, se cumpliría el momento esperado. Entre el olor del heno y el susurro de los animales, la promesa de Dios estaba a punto de hacerse realidad. Un pesebre, un simple comedero de animales, estaba a punto de recibir al Salvador. Y mientras María y José se preparaban para lo inevitable, el cielo mismo comenzaba a prepararse para anunciar el nacimiento que cambiaría la historia. En el silencio de la noche, mientras José y María se encontraban en aquel establo de Belén, llegó el momento. María dio a luz a su hijo, el Hijo de Dios. En ese instante, la humanidad y lo divino se encontraron de una forma inimaginable. Jesús, el Salvador prometido, fue envuelto en pañales y colocado en un humilde pesebre. Este era el comienzo de una vida que iluminaría el mundo entero, y su llegada, en tan modestas condiciones, hablaba de un mensaje de paz, humildad y amor. Lejos de allí, en los campos cercanos, un grupo de pastores cuidaba sus rebaños bajo las estrellas. Era una noche como cualquier otra para ellos, hasta que el cielo se llenó de luz y un ángel se les apareció. «No teman», dijo el ángel, «porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es
Cristo el Señor. Y esta será la señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Enseguida, una multitud de ángeles apareció cantando: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Los pastores, maravillados y llenos de gozo, decidieron ir a Belén a buscar al niño. Siguiendo las indicaciones del ángel, encontraron a Jesús tal como se les había dicho, envuelto en pañales, acostado en un pesebre junto a sus padres. Al verlo, cayeron de rodillas y adoraron al recién nacido. Luego, compartieron con María y José la visión angelical que habían tenido, llenando el establo de asombro y emoción. María, en silencio, guardaba cada palabra en su corazón, comprendiendo cada vez más la grandeza del plan de Dios. Los pastores regresaron a sus campos, llenos de alegría, contando a todos lo que habían visto y oído. Y así, el nacimiento de Jesús comenzó a resonar en el corazón de quienes creían en la promesa divina, sembrando la esperanza de que un nuevo tiempo había comenzado. Mientras tanto, en tierras lejanas, unos sabios astrónomos, conocidos como los Reyes Magos, vieron en el cielo una estrella distinta a todas. Esta señal les indicó que un nuevo rey había nacido y decidieron seguirla, emprendiendo un largo viaje hacia Jerusalén en busca del rey de los judíos. Al llegar, preguntaron dónde podrían encontrar a este niño, lo cual alarmó al rey Herodes. Herodes, temiendo que su trono estuviera en peligro, convocó a los magos en secreto y les pidió que, cuando encontraran al niño, le informaran su ubicación, con el pretexto de querer adorarlo también. La estrella finalmente los guió hasta Belén, hasta el lugar donde estaba Jesús. Al verlo junto a María, los magos se inclinaron ante él en reverencia y le ofrecieron regalos de gran simbolismo: oro, representando su realeza; incienso, señal de su divinidad; y mirra, un presagio de su sacrificio y sufrimiento futuro. Estos sabios extranjeros reconocieron en Jesús al Rey, que cambiaría al mundo, cumpliendo así las profecías que decían que todas las naciones vendrían a adorarle. Después de su visita, en un sueño, los magos fueron advertidos de no regresar a Herodes y partieron a su tierra por otro camino, pero el peligro no había terminado. Un ángel del Señor se apareció nuevamente a José en sueños, diciéndole que Herodes planeaba matar al niño, y le indicó que huyera de inmediato a Egipto. José obedeció sin dudar, tomando a María y a Jesús y emprendiendo la huida hacia tierras seguras, protegiendo así al Mesías de la amenaza mortal. Tiempo después, cuando Herodes murió, José tuvo otro sueño en el que un ángel le informó que era seguro regresar. Pero, en lugar de volver a Belén, la familia se estableció en Nazaret, donde Jesús crecería en un ambiente tranquilo, preparándose para la misión que le esperaba. Así, el nacimiento de Jesús fue la semilla de esperanza en un mundo oscuro, un acto de fe y amor que marcó el inicio de una historia que aún sigue viva,